Hola a todos y bienvenidos al fascinante mundo de las relaciones internacionales. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los estados se comportan como lo hacen? ¿Por qué entran en conflicto? ¿O por qué buscan aliados? El día de hoy analizaremos las relaciones internacionales desde dos puntos de vista muy diferentes. En primer lugar, lo veremos como historia diplomática, es decir, seremos como detectives que analizarán el pasado para determinar cómo éste influye en lo que conocemos hoy en día. Para aprender de los errores, es necesario conocer la historia de las relaciones internacionales. En segundo lugar, lo analizaremos como ciencia política, en donde utilizaremos datos y teorías que nos ayuden a identificar patrones que expliquen el comportamiento de los actores internacionales. Prepárense para un fascinante viaje que nos llevará a través del tiempo, pasado, presente y futuro de las relaciones internacionales. Comencemos. Nos encontramos mi compañera Crisia Vigil y mi persona Sofía Pérez para hablar sobre este interesante tema que resulta crucial en el estudio de las relaciones internacionales. Pero para comenzar, debemos definir el concepto de diplomacia. De hecho, Sofía, tenemos autores como Harold Nicholson, quien en su obra Diplomacy estableció un concepto clave de la diplomacia. Él decía que la diplomacia era el arte más que una ciencia de manejar y de establecer relaciones entre los estados. Y vos te preguntarás, ¿por qué solo los estados? Pues porque los estados en el contexto de Harold Nicholson eran los únicos actores internacionales que eran tomados en cuenta. Es decir, que la diplomacia no se reduce a un simple apretón de manos entre jefes de Estado. La diplomacia, en esencia, es el arte y la práctica de las negociaciones entre Estados, pero también entre otros actores internacionales. Por ende, tengo que hacer énfasis en que actualmente, cuando hablamos de actores internacionales, no nos estamos refiriendo únicamente a los estados, sino que tomamos en cuenta una gran cantidad de organismos internacionales, de empresas multinacionales e incluso al mismo individuo. Pero bien, ahora que sabemos lo que es la diplomacia, podemos hablar entonces de lo que es la historia diplomática. Y es que al hablar de la historia diplomática no solo hablamos de los documentos ya registrados, sino de la misma práctica en sí y del análisis de esta. Hablamos de que cómo se relacionan los estados, cómo lo establecen aquellos documentos que quedan registrados y no ven la imagen completa en sí, sino que la ven por partes, analizan minuciosamente cada parte, cada palabra de aquellos convenios que se hacen entre ellos. Dicho con otras palabras, dicho de otra manera, la historia diplomática nos habla sobre esta evolución que han tenido las civilizaciones a lo largo del tiempo de resolver sus conflictos. Han sido las diferentes formas o las diferentes vías que han utilizado los seres humanos para resolver sus conflictos entre naciones. Sí, de hecho podemos partir del Tratado de Cádiz establecido desde 1259 a.C. entre el faraón Ramsés II y los hititas, quienes estuvieron en un largo conflicto, ya sea por la región y por los recursos naturales. Es cierto, la humanidad, las civilizaciones siempre han estado en conflicto. El mismo ser humano, la misma naturaleza del ser humano es egoísta, por lo que a lo largo del tiempo siempre han surgido diferencias, guerras, conflictos que han estado siempre basados en suplir los intereses, suplir las necesidades del ser humano. Así como en la antigüedad, estos conflictos eran causados en mayor manera por cosas convencionales y más bien primitivas, como lo era el territorio, como lo era algún recurso natural. Hoy en día hablamos de conflictos por cosas, digámoslo así, más evolucionadas, como por ejemplo guerras comerciales. Sí. Hablamos de guerras por el poder,
también por la influencia, pero que al fin y al cabo siempre persiguen un interés o siempre van a intentar satisfacer las necesidades y el egoísmo de la misma naturaleza humana. A lo largo del tiempo existieron diferentes autores que nos hablaron sobre diplomacia y contribuyeron a la evolución de las relaciones internacionales, como por ejemplo Leopold von Reich, que él destacaba la importancia de analizar documentos históricos relacionados a tratados, pactos o resoluciones de conflictos, con el objetivo de estudiar esas formas o esas vías pacíficas de negociación con el fin de adaptarlas y adaptarlas a las necesidades actuales o contemporáneas de la época, pero destacando la importancia de esas bases diplomáticas que ya se habían dado en el pasado. También tenemos autores como Renouville y Temperley, quienes establecían la importancia de los factores políticos, sociales y económicos, porque sabemos que las relaciones que se establecían entre los estados antes eran básicamente como meramente necesidades políticas, como las cancillerías, ¿no? Sí. Entonces, estos dos autores establecieron la importancia de estos otros factores. Básicamente estos autores le dieron un enfoque más humano, reconocieron la necesidad de hablar desde diferentes enfoques de las relaciones internacionales. Dijeron, las relaciones internacionales no son solo política, no solo es territorio, no solo es economía, es la combinación de tanto las necesidades sociales, económicas y también los temas políticos de cada país, de cada estado. Tengo entendido que uno de los saltos o uno de los avances que hubo en la historia diplomática de las relaciones internacionales fue precisamente el Congreso de Viena, que también es conocido como el Concierto Europeo, que se estableció no solo en Viena, sino también en París y en Berlín, pero nos enfocamos en Viena porque, digamos, es uno de los más importantes. Uno de los miembros que destacaba dentro de este congreso era Clemens von Meredith, quien estableció las monarquías tradicionales que pues funcionaron porque duró casi un siglo, pero eran opresivas. Ajá, pero eran opresivas. Esto pues queremos saber cómo surgió, y es que el propósito fue después de las guerras napoleónicas y como que dejó devastada Tras las guerras napoleónicas, el Congreso de Viena surgió como una respuesta primera a las rebeliones que habían en Europa, segunda como buscaban solucionar o rehabilitar Europa porque las guerras napoleónicas habían devastado el territorio. Entonces el Congreso de Viena y todos esos congresos que se dieron en Europa buscaban precisamente restaurar el orden geopolítico de Europa. Y es algo grande porque fue una de las primeras veces en las que se reunieron las potencias de Europa para formar un acuerdo y legalizarlo, establecer normas que aunque eran demasiado rígidas, pues las pudieron establecer y lograron un equilibrio durante bastante tiempo. Claro, fue un hito en las relaciones diplomáticas, ya que, como tú lo dices, estamos hablando de las superpotencias de aquel momento, estamos hablando de los países con mayor influencia, con mayor poder en su región. Entonces, pues fue muy importante que ellos se reunieran a platicar, a establecer las pautas de comportamiento, establecer los límites que tenían que respetar entre estados. Pero a pesar de todos estos intentos, sabemos que a lo largo del tiempo siguieron dándose bastantes enfrentamientos, bastantes conflictos, y más tarde se dio la Primera Guerra Mundial, el estallido de la Primera Guerra Mundial, lo cual dejó otra vez devastada toda Europa y surgió la necesidad de ver a las relaciones internacionales
ya no como algo simplemente práctico o no algo como parte de nada más de la historia diplomática, sino darle un campo que pudiera ser estudiado. Necesitaban formalizarlo. Y necesitaban sí, institucionalizarlo y formalizarlo. O sea, necesitaban hacerlo algo formal, algo reconocido y estudiado. Es así entonces que a partir de 1919 las relaciones internacionales se vuelven catalogadas una ciencia, aparte de las ciencias políticas y aparte de la historia diplomática. Se vuelve algo, digámoslo así, más independiente, una rama independiente. Y surgen conceptos como lo es la anarquía, la cual establece que en el sistema internacional no existe un ente que regule a los estados, que frene a los estados y que los coaccione a hacer o no hacer algo. Es decir, que cada estado, miembro de la sociedad internacional, tiene soberanía, que es otro concepto importante que establece la autonomía tanto política como legal. Es decir, el derecho que tiene cada estado de establecer sus propias normas en su territorio y de tener una identidad que sería reconocida por el resto de estados, ¿no? Ningún estado puede influir ni atacar tu soberanía. Claro, equilibrio de poder es otro concepto importante que establece dinámicas de poder, cómo se mueve, qué países influyen en los otros. Actualmente, cuando hablamos de equilibrio de poder, no solamente hablamos de poder militar o poder, pues, digámoslo así, físico, sino en la capacidad de influir en los demás. Por ejemplo, hablamos de poder económico, poder cultural. Poder es la capacidad de influir en otros estados. Y por último, también se mencionaba el concepto de interdependencia, el cual establece que los estados necesitan relacionarse con el exterior para desarrollarse ellos mismos. Es decir, yo necesito tener relaciones diplomáticas, necesito relacionarme con mi exterior para crecer y para desarrollarme yo mismo y a la vez ayudar al otro a que se desarrolle. También nacen algunas teorías como lo es la teoría realista y la teoría liberalista, las cuales son las bases también de escuelas de pensamiento, porque gracias a que ahora es reconocido como una ciencia, surge la necesidad de que hayan escuelas de pensamiento que hablen y estudien precisamente el tema desde diferentes enfoques, ¿no? Las escuelas más relevantes fueron la escuela norteamericana y la escuela inglesa. Por un lado, la escuela norteamericana estaba basado en el realismo puro y duro y establecía que la anarquía era pues un elemento crucial en las relaciones internacionales. Esto decía las relaciones de poder entre los estados y las, digamos, conflictos por necesidad. Claro, establecía que los estados se relacionaban con otros intentando suplir alguna necesidad. Por otro lado, estaba la escuela inglesa que intentaba hacer un camino intermedio entre el realismo y el liberalismo, y si bien reconocía que la anarquía pues era un elemento fundamental del sistema internacional, Hedley Bull, uno de los grandes autores de esta escuela, proponía que aunque sí, el sistema internacional es anárquico, los estados o los gobiernos se reúnen y pueden establecer pautas que ayuden a autorregularse. Entonces ahí vemos cómo se unen estos dos enfoques, cómo la historia diplomática y la ciencia política en las relaciones internacionales influye bastante. Claro, hablamos de que ninguna de las teorías es totalmente correcta, solo hablamos que son diferentes enfoques
desde los cuales pueden ser analizados las ciencias políticas, que es un tema totalmente diverso y amplio. No son independientes porque la historia diplomática nos da los documentos, nos da los acontecimientos de las relaciones que se establecieron entre los estados y la ciencia política, ayuda a analizarlos y a establecer teorías de ellos. Muy bien, podemos concluir que tanto el concepto de historia diplomática como las relaciones internacionales como ciencia política no son conceptos lejanos o distantes o que estén peleados o se contradigan entre ellos. Al contrario, son conceptos que se complementan, que están estrechamente relacionados y que han evolucionado con el paso del tiempo para hacer de las relaciones internacionales lo que son hoy en día. Además, en la historia diplomática se destacan la importancia de analizar los antecedentes históricos, de analizar los tratados, de analizar los diferentes convenios entre ya no solo estados, sino que ahora actores internacionales. La historia diplomática estableció las pautas para que las relaciones internacionales se conozcan hoy en día como una ciencia.